El absoluto solo puede existir deviniendo. De esta manera, al salir el espíritu absoluto de sí mismo, engendra su devenir. Y en ese su devenir se hace algo. Muestra pues Hegel cómo el espíritu absoluto, por su propia interna constitución, es el fundamento de eso que Grecia ha llamado el ser en sí. Ahora bien, cuando tenemos algo, se presenta ese algo como siendo justamente algo y por tanto como bastándose a sí mismo. Y la verdad es que nada se basta a sí mismo, sino que ser algo es llegar a ser algo. Por tanto, el que haya algo se debe a que ha habido un principio de él. La verdad de algo es, pues, ser en sí lo que ya era en su principio absoluto. Y esto es a lo que tradicionalmente se ha llamado esencia. Así pues, el absoluto no solo engendra la cosa, sino que, referida esta a aquel, la cosa engendrada a aquel, el absoluto, nos muestra o manifiesta actualmente el principio absoluto de donde emerge. Al hacerlo, el absoluto no es tan solo principio de la cosa, sino que su ser es estar principiando. Es decir, al volver nuevamente al absoluto, lo entendemos no solo en lo que produce, sino en el producir, en el principiar mismo. Entonces desaparece la distinción entre el principio y lo principiado. El absoluto se posee plenamente a sí mismo en su actividad fundante. Y esta posesión es el concebir o concepto o saber absoluto. Al concepto adecuado del absoluto llamó Hegel idea. Por esto, la idea es libertad. De esta manera, Hegel va lentamente describiendo la génesis del universo entero. Por tanto, en la filosofía hegeliana se concentran y llegan a plena madurez los motivos fundamentales de la historia entera del pensamiento filosófico. El ser, decía Grecia, se halla actualmente en la verdad. Pero la verdad, dice Descartes, se halla actualmente tan solo en una certeza verdadera. Y una certeza verdadera, termina por decir Hegel, es aquella certeza que recae sobre el ser verdadero del sujeto. De esta manera, al volver el sujeto sobre sí mismo, se encuentra no con otra cosa, sino consigo mismo. Resulta, pues, que toda esa generación del universo, esa historia entera del universo, no es, en última y definitiva instancia, otra cosa, sino la entrada del espíritu en sí mismo, la realización de la idea. En cada uno de los pasos que el espíritu absoluto ha dado, no solamente no ha salido de sí mismo, sino que en realidad lo que ha hecho ha sido encontrarse consigo mismo. Este permanente encontrarse consigo mismo es lo que tradicionalmente se ha llamado eternidad. Por esto, la historia en el sentido hegeliano de la palabra no es, metafísicamente hablando, una sucesión de cosas que ocurren en el tiempo, sino la esencia de esta sucesión, la historicidad. La esencia de la historicidad, es eternidad. La historia es realidad concretizada de la idea. Captar en su eternidad al espíritu absoluto, saber el absoluto, pero además de una manera absoluta, en eso y no en otra cosa, consiste para Hegel la filosofía. La filosofía es la conciencia absoluta del sistema del absoluto. Por eso es la filosofía, como decía Platón, dialéctica, articulación, elocución, sistema de la idea, no necesariamente elocución. La filosofía no es un pensar sobre lo absoluto, sino que es la forma explícita del absoluto mismo. De aquí que a la filosofía pertenece esencialmente su propia historia.
su propia eternidad congelada. Por lo mismo, sería pueril quiere decir infantil, querer atacar una a una las tesis de la filosofía hegeliana. Justamente porque en Hegel la filosofía llega a su plena madurez, es inútil tomar uno a uno los momentos de su genial pensamiento. La única manera de discutir con Hegel es tomarlo en su punto de partida, es decir, en su totalidad. ¿Cuál es el punto de partida de Hegel? ¿Por qué extraña manera resultan unificados el pensamiento, el espíritu y la naturaleza de las cosas? En realidad, Hegel es un hombre que ha inventado muy pocos, tal vez ninguno, de los conceptos filosóficos. En cambio, ha tenido una absoluta pulcritud al recibirlos. Y el concepto que determina todo, el desarrollo del pensamiento hegeliano, es justamente el concepto del saber, de la certeza. ¿Por qué cuando yo no puedo pensar en el ser, o pensar el ser como algo concreto, dice Hegel, que el ser se convierte en la nada? ¿Por qué cuando yo no puedo pensar el ser como algo concreto, dice Hegel que el ser se convierte en la nada? Hace observar que cuando Descartes coloca al hombre en el centro del universo y del saber filosófico, no le mueve a ello ningún interés concerniente de lo humano en especial. Lo que decide a Descartes es exclusivamente la necesidad de encontrarse seguro, la necesidad de hallar una certeza absoluta. Cuando dice del yo, que es ser pensante, que ego sum res cogitans, no le preocupa a Descartes qué es ese ego en sí mismo. No se pregunta cómo un griego pudo preguntarse qué es lo que tiene que tener una cosa para ser un ego. Lo que a Descartes le preocupa es exclusivamente qué hace ese yo. Y lo que hace ese yo no es otra cosa sino saber. De ahí que para Descartes, o por lo menos a partir de Descartes, no constituya el saber una actividad entre n actividades que tiene el hombre, sino que constituye su propio ser. No es, pues, que el hombre sea, y además sepa, sino que el ser del hombre es su saber. Y como el saber contiene lo que la cosa es, resulta que en el momento en que yo sé del ser, ¡soy el ser! De aquí arranca toda filosofía hegeliana. Y esta es la cuestión. ¿Hasta qué punto cabe afirmar que el saber sea, sin más, el ser del hombre y el ser de las cosas? ¿Hasta qué punto cabe afirmar que el saber sea, sin más, el ser del hombre y el ser de las cosas? Esta es la cuestión. No es desde luego arbitraria la posición de Hegel. Sí, por un lado, recoge la tradición cartesiana, recoge también por otro toda la tradición helénica. La pregunta acerca del ser no nació en Grecia por un azar, porque sí, nació por la manera concreta como, por vez primera en la historia, el hombre griego se sintió existiendo sobre el planeta por la manera como el hombre griego tropezó por el universo. Y lo que constituye la peculiaridad de la existencia griega es justamente eso, esto. El hombre en Grecia comienza por vez primera a existir en el universo viéndolo y diciéndolo. Ver y decir han sido los dos grandes descubrimientos de Grecia. Por esto, no es ningún azar que los dos grandes productos de la cultura griega sean justamente plasticidad y retórica. Ver las cosas, verlas como son, en sí mismas, en su idea, como diría Platón, pero además decir algo de ellas. Y esto es lo grave. Ver las cosas es ver lo que está ahí. Ahora bien, lo que caracteriza al hombre y le diferencia del animal no es simplemente encontrarse con las cosas que están ahí, sino que las cosas estén ante él. La diferencia entre que estén ahí y ante él. Dicho en otros términos, lo que distingue al hombre del animal no es que las cosas estén propuestas con el hombre, sino que le estén propuestas. Por esto, porque las cosas me están propuestas, puedo yo proponerme, decirme algo de ellas.
A este decirme yo a mí mismo algo de ellas, es a lo que primariamente el griego llamaba logos, decir. Y solamente en tanto que yo me digo algo de las cosas, puedo decirlo a otros, hablar con ellos. El hablar se funda en el decir, en el sentido de decirme. Pero el hablar podría por sí solo expresarse de infinitas maneras. Solamente cuando el hablar o el decir se apoya en el ver, en eso que está ahí, es cuando manifiesta lo que las cosas son. Gracias a que el hablar o el decir se refiere a un ver, se engendra en el hablar ese momento de presente que caracteriza al logos de la proposición indicativa. Si no hubiera existido más que la simple visión del mundo, fácilmente hubiera degenerado toda la filosofía en una orgía mística, en un frenesí mental, con esa frase de Parménides de que la visión de lo que es y el ser son lo mismo. No hubiera pasado la filosofía del nivel de una intuición intelectual, como la que se repite en Schelling. Esta fue una de las geniales aportaciones de Platón a la filosofía. Platón readaptando a Parménides. El lenguaje impone a este momento de visión un momento de racionalidad. El logos, al ser logos de una visión, de una eidos, exige el que esta visión adopte estructura lógica. Por esto ha sido la filosofía griega esencialmente racionalista. Pero a ningún griego se le ocurrió decir que ser hombre signifique, sin más, ver y decir. Es cierto que Aristóteles definía al hombre diciendo animal que tiene logos, que tiene razón, pero tiene buen cuidado de decir que el hombre es ousia, cosa, esencia. Y esto es lo que constituye el carácter decisivo del pensamiento griego. El logos no es el ser del hombre, sino una propiedad esencial suya. Ha bastado llevar la idea del logos a la concepción cartesiana del espíritu pensante para obtener toda la metafísica de Hegel. Pero precisamente, repito, este es el problema. En un maravilloso ensayo decía mi maestro, Ortega, que la filosofía había vivido de dos metáforas. La primera es justamente esta metáfora griega. El hombre es un trozo del universo, una cosa que está ahí. Y sobre su carácter de estar ahí se fundamenta y se apoya ese otro carácter suyo del saber. Saber es que las cosas impriman su huella en la conciencia humana. Saber es impresión, porque formas parte, lo pone ahí, ¿no? El hombre es un trozo del universo, pero se te imprimen las cosas en base a que eres una parte del universo. Ahora bien, Descartes corta el vínculo que une el saber a lo que el hombre es y convierte al saber en el ser mismo del hombre. Mens sive animus, decía. El animus o spiritus se ha convertido en mens, en saber. En este momento se produce la aparición de la segunda metáfora, en la cual el hombre no es un trozo del universo, sino que es algo en cuyo saber va contenido todo cuanto el universo es. ¿Es sostenible esta situación filosófica? ¿Hasta qué punto constituye el saber verdadero el ser auténtico del hombre? En otros términos, ¿en qué estriba la unidad entre el ser, el espíritu y la verdad? Esta es la cuestión central que habría que plantear a Hegel. En realidad, Hegel olvida un momento elemental del pensamiento, y es que todo pensamiento piensa algo. Está la fenomenología propia de Husserl y Heidegger y Sartre y Ponty, etc. A este momento, por el cual el pensamiento piensa algo de, es a lo que se ha bautizado en época reciente con el nombre de intencionalidad. Husserl. Toda consciencia es consciencia de algo. Intencionalidad. Y todo pensamiento es pensamiento de algo. Ahora bien, esto que momentáneamente ha podido parecer alguna vez como solución del problema, no solamente es su solución, sino que es su desplazamiento. O sea, que cambiamos el problema de sitio. ¿Por qué?
¿Y por qué tiene que estar esa cosa enfrente? ¿Por qué no puede estar detrás? Por aquí va mi pensamiento propio, donde yo intento trascender, por fortuna de haber conocido a grandes pensadores psicoanalíticos y en particular una pensadora, mi mentora en el psicoanálisis lacaniano, trascender la fenomenología en sí, que es específicamente de la manera que se conecta la fenomenología con el existencialismo. ¿El existencialismo qué propone? Ya que no hay significado en el mundo, yo confiero significado en las cosas. Yo tengo tanta libertad como creador de una idea que puedo darle a este objeto una idea. Eso es el existencialismo. Yo desarrollo meaning, yo desarrollo el sentido de las cosas, el propósito de las cosas. ¿Por qué puedo? Porque soy libre y mi responsabilidad es tan grande como ser individual y responsable de mi libertad, que soy capaz casi de crear mi existencia por cómo sé las cosas. Brutal. Pero acabamos de concluir que saber no es ninguna otra cosa que conocer del todo una cosa, ¿no? Algo así lo decía Zubiri. Entonces, de alguna manera, ¿cómo tienes esa osadía como existencialista, tan libre de poder transvaluar todos tus valores, de poder tener suficiente libre albedrío como para determinar el valor de algo? Para mí. Entonces, ¿qué hace el existencialista? Efectivamente inventa el significado que algo tiene para él, su valor. Eso es lo que a mí me hace existencialista, que asumo que nada tiene valor, con lo cual lo reconstruyo todo desde mi responsabilidad infinita. Seguramente haya matrices de biológicos, sociales, cósmicos, que de alguna manera determinan o no los límites de mi libertad, y por eso precisamente a través de Sartre se llega al concepto de facticidad, que es que de alguna manera sí que hay un libre albedrío dentro de una libertad, que esto realmente ya viene de Hegel y Spinoza, que es la conciencia de la necesidad. Entonces, lo que hace el existencialismo tan bonito es que te está diciendo: ¿no te das cuenta que puedes hacer absolutamente todo lo que quieras? Porque no hay valor en las cosas, con lo cual puedes darle valor a todas las cosas, y no solo eso, sino que al tú poder cambiar tus propios valores puedes cambiar de acción. Vale, pero dentro de qué límites exactos del libre albedrío puedo hacer cualquier cosa, cualquier acción. Vale, dime los límites de la facticidad de aquí, querido Sartre, ¿no? Bueno, por eso Hegel lo llama conciencia de la necesidad. Si hay conciencia de una necesidad en el humano hacia su pensar, pregunta: ¿cuáles son nuestras necesidades? Impulsos, instintos animales, de alguna manera, biológicos. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué os he llevado por todo este camino del existencialismo al psicoanálisis, o de la psicología en general? Es que de alguna manera lo que se descubre, no siendo tan osados como para de verdad pensar que el mundo o nuestro mundo está a nuestra medida, quizá nuestra medida está fuera, tan fuera de sí, que no podemos ni entenderlo a través del cuerpo mismo, que es más o menos a lo que acaban llegando los existencialistas, que el cuerpo es este sujeto-objeto. De alguna manera yo determino mi yo por cómo es mi cuerpo en relación a mi ambiente, etcétera, etcétera. Algo tan simple como los valores humanos, éticos, de acción, ¿por qué iban a estar implicados algo tan simple como la decisión humana dentro de un pseudo libre o cuasi libre de albedrío? ¿Por qué tiene que estar ese objeto enfrente de mí y yo poder conocerlo también? Entonces, aquí está la fórmula psicoanalítica, que es que yo efectivamente invento el valor que tienen para mí las cosas. Inventio, en latín, quiere decir simultáneamente dos cosas: crear y encontrar. Pero es un inventario. Con lo cual, se va descubriendo.
se va descubriendo el valor que tienen las cosas para ti, porque hay algo tan fascinante, no como el eje del cuerpo, sino como lo no conocido, que gracias al psicoanálisis, en vez de agarrar conciencia de algo y ese algo también de alguna manera siendo una conciencia, le damos la vuelta y asumimos que no podemos agarrar conciencia de las cosas y que de todas maneras son cosas. De hecho son la cosa, das Ding, que viene de Kant, apuntando al noumenon como aquello que no es representable a través de fenómena natural y percibibles directamente, que Lacan acaba agarrando de Heidegger, si no me equivoco, para explicar el concepto de la mujer, de la madre. Y la madre, siendo obviamente el origen y huella del deseo. Entonces, aquí ya nos damos cuenta que incluso la parte humana no es tan simple. No tiene que ver tanto con la razón, sino con la mismísima irracionalidad de cómo mis instintos se plasman o no a través de mi decisión. Con lo cual quizás esos algos, de lo que estamos hablando que se hacen algos, porque son algos desde nuestra perspectiva de la que está hablando Zubiri, quizás se ubican mucho mejor en la falta de conocerse que conociéndose. Esa sería la evolución psicoanalítica a todo esto. Creo que no queda mucho del texto. Recapitulamos. En realidad, Hegel olvida un momento elemental del pensamiento, y es que todo pensamiento piensa algo. A este momento, por el cual el pensamiento piensa algo de, es a lo que se ha bautizado en época reciente con el nombre de intencionalidad, Husserl. Y todo pensamiento es pensamiento de algo. Ahora bien, esto, que momentáneamente ha podido parecer alguna vez como solución del problema, no es su solución, sino que es su desplazamiento. No me basta, en efecto, con decir que todo pensamiento piensa algo de, porque justamente necesito averiguar por qué todo pensamiento piensa algo de. El pensamiento, por lo pronto, es una actividad entre las varias que el hombre posee, y podría acontecer que no sea ese de, ese genitivo, un carácter primario del pensamiento, sino que el de se encontrara en el pensamiento porque caracteriza previamente a la sustancia entera del hombre. De alguna manera da la razón al psicoanálisis, de alguna manera, o sea que el pensamiento no es lo que conocemos, muy simple. El pensamiento es mucho más, o al revés, incluso. El conocimiento es mucho más de lo que uno puede pensar del mismo y viceversa. Por mucho que se fundamente en el pensamiento, por mucho que el humano se funde en su capacidad de pensamiento, ¿no? En el logos. El pensamiento, por lo pronto, es una actividad entre las varias que el hombre posee. El pensamiento porque caracteriza previamente a la sustancia entera del hombre. Tal vez porque el hombre no puede ser centro del universo, no consiste aquel en otra cosa, sino en proyectar a este frente a sí. Como el hombre no puede ser el centro del universo no consiste en otra cosa, sino en proyectar al humano frente a sí o al revés. Aquí sintácticamente seguramente esté bien y no lo estoy siguiendo a la perfección. Y no dentro de sí, como Hegel pretendía. O quizás sí que es dentro de sí. O dentro de sí mismo o dentro de uno. Aquí se complican un poco las cosas. A consecuencia de esto, el pensamiento es también pensamiento de algo. En este momento de constitutiva excentricidad del humano, del ser humano, estaría concretamente fundado su carácter existencial. En este momento de constitutiva excentricidad del ser humano, estaría concretamente fundado su carácter existencial, su carácter de poder existir. Existire quiere decir
tener subsistencia fuera de las causas. No son las cosas las que existirían fuera del pensamiento, sino el pensamiento quien existiría fuera de las cosas. De esta suerte, tal vez haya llegado la hora en que una tercera metáfora también antigua imponga, no sabemos por cuánto tiempo, su feliz tiranía. No se trata de considerar la existencia humana ni como trozo del universo, ni tan siquiera como una envolvente virtual de él, sino que la existencia humana no tiene más misión intelectual que la de alumbrar el ser del universo. No consistiría el hombre en ser un trozo del universo, sino en su envolvente, sino simplemente en ser la auténtica, la verdadera luz de las cosas. Por tanto, lo que ellas son, no lo son más que a la luz de esa existencia humana. Lo que, según esta tercera metáfora, se constituye en la luz no son las cosas, sino su ser. No lo que es, sino el que sea. Pero, recíprocamente, esa luz ilumina, funda el ser de ellas, de las cosas, no del yo. No las hace trozos míos. Hace tan solo que sean. El fotí en la luz, decían Aristóteles y Platón, es donde adquieren actualmente su verdadero las cosas. Ya hablaban de la luz como un concepto filosófico, Platón y Aristóteles. Pero lo grave del caso está en que toda luz necesita un foco luminoso, y el ser de la luz no consiste en definitiva sino en la presencia del foco luminoso en la cosa iluminada. Esto de alguna manera se conecta con un vídeo que pasé, no sé si por el grupo, creo que sí, y independientemente a Lara, de Ian Hamilton Grant, y no sé si es Mark Fisher, el filósofo alemán, debatiendo un debate, que no me acuerdo quién lo diseña, se llama El problema de los tres astronautas. Creo que en algún sitio de la filosofía analítica se surge, ¿no? La idea es que hay tres astronautas que llegan a la Luna o lo que sea, y se van trazando los tres astronautas, y la pregunta es, creo que es que básicamente no se pueden ver los astronautas, pero sabes que van tres astronautas. ¿Cómo sabes que puede haber uno? ¿O cómo sabes que pueden haber los tres? Pues porque hay uno, etcétera, 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 ¿no? El problema de los tres astronautas, me pregunto si está conectado con el problema del tercer cuerpo de Aristóteles o Platón, seguro. No me he preparado esta clase, pero me está recordando exactamente esto, a cómo evoluciona el argumento Mark Fisher, que es que dice, ya deja de ser el problema de los tres astronautas, sino el problema de la cámara, porque la nave espacial tenía una cámara. Entonces, ¿cómo sabes que había un astronauta? Pues porque había una cámara. Pero ¿cómo sabías que había una cámara? Infinitas veces, recursividad total, ¿no? Y es, o sea, exactamente lo bonito que dice Zubiri del eterno retorno de la filosofía, que es que la filosofía ocurre y se va expandiendo y va ocurriendo en un cuasi pensar colectivo y que espontáneamente sale, es exactamente al punto redundante, recursivo, absurdo a lo que llegan las nuevas filosofías de hoy. Por ejemplo, vale, vamos a discutir cómo sabemos estos tres astronautas. Y lo ves, o sea, se puede ver cómo es una pérdida de tiempo ese tipo de argumento. Quizás me equivoco, quizás sirve bastante para evolucionar a la filosofía. Me recuerda esta idea, ¿no? de la división de sujeto-objeto, a qué le damos más, a qué le damos menos. Aquí estamos en una metáfora, no necesariamente ni siquiera en un programa filosófico. Pero bueno, me recuerda eso. Pero lo grave del caso está en que toda luz necesita un foco luminoso. Y el ser de la luz no consiste en definitiva, sino en la presencia del foco luminoso en la cosa iluminada. Foco iluminoso, cosa iluminada, luz entre medias. ¿De dónde arranca? ¿En qué consiste, en última instancia, la última razón de la existencia humana como luz de las cosas?
no quisiera responder a esta pregunta, sino simplemente dejarla planteada. Y dejarla planteada para, con ella, haber indicado que el primer problema de la filosofía es el último, mejor dicho, de sus problemas. No es la pregunta griega, ¿qué es el ser?, sino algo como Platón decía, que está más allá del ser. O sea, que deja la pregunta planteada para indicar que el primer problema de la filosofía, o el último, mejor dicho, de los problemas, no es la pregunta griega, ¿qué es el ser? ¿Qui esti? ¿Qui esti ontos? Sino, ¿qué está más allá del ser? Brutal. Estamos a punto de terminar. En Genial Visión, decía oscuramente Aristóteles, que la filosofía surge de la melancolía. Y estoy muy de acuerdo, ¿eh? Para mí, yo empiezo a curiosear y a preguntarme absolutamente todo lo que se me ha pasado por la cabeza cuando me rompe el corazón una chica dentro de mi incapacidad social de generar lo que podría haber sido sus intereses en base a los míos. Pero de una melancolía por exuberancia de salud. O sea, que está bien, es una melancolía sana. Kata physin, no de la melancolía enfermiza del bilioso. Kata no son. A mí, efectivamente, no me estaba pasando con bilis. Yo no estaba enfadado con esta chica por no quererme de vuelta. Estaba triste, pero no estaba enfadado. Estaba, de hecho, recontemplando lo que casi por primera vez había sido para mí una especie de enamorarme. Nace la filosofía de la melancolía, esto es, en el momento en que, en un modo radicalmente distinto del cartesiano, se siente el hombre solo en el universo. Mientras esa soledad significa para Descartes replegarse en sí mismo, y consiste para Hegel en no poder salir de sí, es la melancolía aristotélica justamente lo contrario. Quien se ha sentido radicalmente solo es quien tiene la capacidad de estar radicalmente acompañado. Al sentirme solo, me aparece la totalidad de cuánto hay, en cuanto que me falta. En la verdadera soledad están los otros más presentes que nunca. La soledad de la existencia humana no significa romper amarras con el resto del universo y convertirse en un eremita intelectual o metafísico. La soledad de la existencia humana consiste en un sentirse solo y por ello enfrentarse y encontrarse con el resto del universo entero. Esperamos que España, país de la luz y de la melancolía, se decida alguna vez a elevarse a conceptos metafísicos.